Bienvenida o bienvenido a esta exploración sonora. Hoy, nos metemos de lleno en el universo de los efectos de delay. Tenemos un montón de material técnico, tutoriales, notas, y la misión es como destilar lo esencial, ¿no? Cómo funcionan estos ecos y repeticiones, desde lo más básico hasta usos que quizá ni nos imaginábamos. Queremos entender qué hay detrás de ese sonido que, la verdad, escuchamos por todos lados. Exacto. Porque es muy fácil, ¿no? Cargar un preset de delay y ya está. Pero cuando uno entiende la mecánica interna, se abre un mundo de posibilidades creativas. Hoy vamos a desarmar el delay, digamos, desde ese eco simple que todos conocemos hasta cómo se convierte en una herramienta para esculpir sonidos complejos, crear atmósferas y hasta ritmos inesperados. Perfecto. Entonces, vayamos al núcleo. ¿Cómo funciona un delay? Así, en su forma más pura. Sé que hay algo llamado buffer involucrado. Fundamentalmente sí. El buffer es, como una grabadora de muy corta duración. Es una memoria temporal. Ok, una memoria. Eso. Captura un fragmento del audio que entra. Una vez grabado, se le dice cuándo reproducirlo o no, basado en el tiempo de delay que fijamos, digamos, el equivalente a una negra musical. Ajá. Pero aquí viene la magia, digamos, y la clave de los ecos. El bucle de retroalimentación, o sea, el feedback loop. Ah, el feedback. Siempre veo ese control en los plugins. A veces no sé bien qué hace. Precisamente. Es clave. La señal que se reproduce desde el buffer, no solo la escuchamos nosotros, sino que una porción de ella, controlada por ese parámetro de feedback, se envía de vuelta a la entrada del buffer. Para grabarse otra vez. Exacto. Para ser grabada otra vez, usualmente a un volumen un poco menor. Y este ciclo, grabar, reproducir, realimentar, volver a grabar, es lo que crea esa serie de ecos que se van desvaneciendo poco a poco. Entiendo. Como un eco que se repite y se apaga. Y supongo que si metes algo más en ese bucle, ¿no? Como un filtro, por ejemplo. Exacto. Ahí es donde la cosa empieza a ponerse interesante. Más allá del simple eco, si colocas un filtro, por decir algo, dentro de ese bucle de feedback, Sí. el efecto se acumula. El sonido se filtra una vez, esa versión filtrada se graba, se reproduce, se vuelve a filtrar al realimentarse. Ah, claro. Y así sucesivamente. Con cada repetición, el efecto del filtro se hace más y más pronunciado. Se nota más. O sea, no es que cada eco suene igualito al anterior, van cambiando. Correcto, van evolucionando con el tiempo según lo que pongas en el bucle. Un ejemplo muy básico, un monodelay simple. Lo ajustas a una negra, le pones 50% de feedback y 50% de mezcla. Vale. Tendrás un eco estándar, el típico. Ahora, activa un filtro pasaaltos ahí mismo, dentro del bucle. Ok. Vas a notar que cada repetición suena progresivamente más opaca, más dull, como dicen, porque los agudos se van atenuando en cada ciclo. Ya no es un simple eco, es un eco que cambia de color. Vale, captado el concepto base. Buffer, tiempo, feedback y el bucle este que repite. Una vez que entendemos eso, la siguiente evolución natural fue probablemente controlar el espacio estéreo, ¿verdad? Hablemos un poco de los delays estéreo. Sin duda. Son herramientas súper estándar hoy en día. Un delay estéreo como el repeater de 16 que mencionaban las fuentes, te da controles familiares. Tiempo de delay. Sincronizable al tempo, imagino. Sí, claro, al tempo del proyecto, en figuras rítmicas. Semicorcheas, corcheas, negras, lo típico. También el nivel de feedback y la mezcla entre la señal original y el efecto. Pero la gran ventaja es poder manejar los canales izquierdo y derecho de forma independiente. ¿Independiente significa tiempos distintos en cada lado? ¿Algo así? Exactamente. Puedes desvincularlos, on-link, y asignar, un delay de corchea al lado izquierdo y uno de negra al derecho. Eso ya de por sí crea una sensación de amplitud y movimiento interesante. Claro. Y además de los tiempos básicos, suelen incluir opciones como dotted con puntillo, que multiplica el valor por 1.5. O sea, una corchea con puntillo dura lo mismo que 3 semicorcheas. Ajá, la figura con puntillo. Y también triplets, tresillos, para divisiones ternarias. He visto también el modo ping-pong. ¿Es solo un nombre divertido o hace algo realmente diferente al estéreo normal? No, hace algo muy característico. Mientras que en un delay estéreo normal, los canales L y R funcionan como en paralelo. No, cada uno con sus repeticiones según su tiempo.
Sí. El modo ping-pong lo que hace es alternar la salida. La primera repetición suena en un lado, digamos L. La segunda en el otro, R. La tercera vuelve a L, y así. Ah, como una pelotita rebotando. Justo, creando ese efecto de rebote de un lado a otro. Incluso si los tiempos que asignaste a L y R son distintos, la alternancia se mantiene. Ah, entiendo. Genera un movimiento muy claro en el campo estéreo. Y mencionaste otro parámetro antes, spread. ¿Qué hace exactamente? Porque dijiste que no era paneo normal. No, no es paneo como tal. Spread lo que haces es introducir pequeñísimas variaciones, casi aleatorias, en el tiempo de las repeticiones izquierda y derecha. Como para que no sean perfectas. Exacto. Piensa en ello como esas ligeras imperfecciones humanas al tocar un instrumento. Hace que los ecos se sientan menos robóticos, un poquito más sueltos o desfasados entre sí. Más orgánico, digamos. Eso, más orgánico. Es similar en concepto a los controles de groove o shuffle o swing que encuentras en otros procesadores rítmicos. Buscan esa imperfección que da vida al ritmo. Y muchos delays estéreo modernos también traen opciones de color o saturation, ¿no? Para ensuciar un poquito el sonido. Correcto. Añaden distorsión armónica o emulan la saturación de circuitos analógicos para dar carácter a las repeticiones. A menudo, esto va ligado a diferentes modelos de delay que intentan replicar el sonido específico de unidades hardware clásicas, ¿sabes? Aplicando filtros o tipos de degradación particulares dentro del bucle de feedback. Y eso nos lleva directamente a hablar de los delays vintage, ¿no? Justamente. Sí. Aquí es donde creo que la cosa se pone especialmente interesante para mucha gente. Los delays de cinta, tape y los BBD suenan diferente. Tienen otro rollo. Totalmente. Tienen una personalidad muy marcada. Los primeros delays, antes de lo digital, eran de cinta magnética. Funcionaban con un bucle de cinta que pasaba por un cabezal de grabación. Ajá. Luego, por uno o varios de reproducción y volvía a grabar. Cada pasada por el ciclo completo degradaba un poquito la señal. Se perdían agudos, se añadía algo de ruido de fondo, quizás un poco de saturación. Ese desgaste es parte del encanto del eco de cinta. Es como si el eco envejeciera con cada repetición. Y los BBDs suenan a algo electrónico, como dijiste. Lo son. BBD significa Bucket Brigade Device, dispositivo de brigada de cubetas. Es una buena analogía. Imagina una fila de cubetas, que serían capacitores, pasándose agua a la señal eléctrica de una a otra muy rápidamente. Como una cadena de bomberos pasando cubos de agua. Exacto. Y en cada paso entre cubetas se pierde un poquito de agua, o sea, se introduce una pequeña pérdida o degradación en la señal. El número de cubetas y la velocidad a la que se pasan la señal determinan el tiempo de delay. ¿Y el sonido resultante? Pues, a menudo se describe como más oscuro, más cálido, a veces un poco lanudo o lo-fi, si lo comparas con la cinta o con un delay digital limpio. Plugins como Color Copy de Yuhi emulan muy bien este comportamiento. Una cosa que siempre me ha llamado la atención de las emulaciones de cinta, y lo mencionaste, es cómo cambia el tono si modificas el tiempo de delay mientras está sonando algo. Esa es una característica clave, importantísima. En un delay de cinta real, cambiar el tiempo de delay significaba cambiar la velocidad física de la cinta. Claro, el motor iba más rápido o más lento. Exacto. Si la ralentizabas para un delay más largo, el audio que ya estaba grabado en la cinta se reproducía más lento y por tanto bajaba de tono, pitch. Si la acelerabas, subía de tono. No es un time stretching digital que intenta mantener el tono, ¿eh? Es un efecto físico directo de la velocidad. Y eso conecta con el famoso wow and flutter, ¿no es así? Esas variaciones. Exactamente. Son esas pequeñas fluctuaciones involuntarias en la velocidad de la cinta. Son debidas a imperfecciones mecánicas del transporte. Cosas que hoy en día no queremos en un reproductor, pero que en el delay dan carácter. ¿Y cuál es la diferencia entre wow y flutter? Wow. Son variaciones lentas de velocidad, y flutter son más rápidas, más como un temblor. Ambas causan variaciones sutiles y a menudo irregulares en el tono de las repeticiones. Es como una especie de modulación natural y orgánica.
¡Qué interesante! Es parte esencial del carácter vintage. Un ejemplo clásico de hardware es el Roland Space Echo, famosísimo por su sonido de cinta, su feedback particular y hasta traía una reverb de muelles integrada. Definitivamente, estos delays no buscan la perfección cristalina de un digital, sino añadir una textura, un color específico, casi como un instrumento más. Esa es la idea. Son instrumentos con su propia voz, totalmente. Ok, hemos visto ecos simples, estéreo, con carácter vintage, pero a veces necesitas algo más complejo rítmicamente, ¿verdad? Ahí es donde he oído hablar de los multitaps, que los hace fundamentalmente distintos a, no sé, poner varios delays uno detrás de otro. La diferencia clave, diría yo, está en la irregularidad del espaciado entre las repeticiones. Un delay estándar produce ecos a intervalos regulares, ¿no? Basados en el tiempo de delay que fijaste. Sí, tic-tac, tic-tac. Exacto. Un delay multitap, en cambio, te permite definir múltiples puntos de lectura, los taps, a lo largo del buffer. Y cada uno puede tener su propio tiempo de retardo respecto a la señal original. Ah, ok. Esto crea patrones de repetición que no son uniformes, son irregulares a propósito. Ah, o sea que no es solo más ecos, sino ecos desiguales. Esa es la clave. Exacto. Y hay, digamos, dos enfoques principales. El más simple, que ves en algunos modos de Valhalla Delay o en UltraTap de Eventity, te deja fijar una duración total y cuántos taps quieres dentro de esa duración. Vale. Y luego, con controles como Spread o Spacing, puedes agruparlos de forma no lineal. Por ejemplo, más juntos al principio y más espaciados al final, o al revés. Rompes esa monotonía del eco regular. Interesante. Si pones muchísimos taps en un tiempo muy corto, puedes generar texturas súper densas, casi como una reverb difusa. Y el otro enfoque, mencionaste que era más programable. Sí, es el formato más potente, el que te da más control, como el Multitap Delay de Steinberg o Tektron de 16. Aquí puedes programar cada tab individualmente. Es casi como un secuenciador. ¿Cómo funciona eso? Imagina una secuencia. Defines la duración total, por ejemplo, una negra. Y luego, en una cuadrícula, vas añadiendo tabs manualmente donde quieras. ¡Wow! Y a cada uno de esos tabs le puedes ajustar su propio nivel, su paneo y hasta sus propios efectos. Espera, efectos por cada tapa individual. Eso suena a poder diseñar ritmos muy locos. Totalmente. Puedes aplicarle, no sé, un filtro solo al tercer tab, un cambio de tono solo al sexto, lo que se te ocurra. ¿Qué posibilidades? Y además, puedes añadir efectos globales que afecten a todo el bucle de feedback general, como una distorsión, o efectos después de todo el proceso del delay, como una reverb final. Permiten construir patrones rítmicos y melódicos increíblemente complejos a partir de un sonido muy simple, como un golpe de percusión o una nota corta. Es convertir el delay en un secuenciador rítmico textural. Fascinante. El delay como herramienta de diseño rítmico súper profunda. Y más allá de los multitap, ¿qué otras variantes interesantes encontramos por ahí? Mencionaste brevemente chorus y flanger, pero ¿qué hay de delays que juegan con el tono o la textura de forma más radical? Hay varios muy interesantes. Un tipo son los delays que incorporan pitch shifting, o sea, cambio de tono. El Crystallizer de Sound Toys es un clásico. ¿Cómo funcionan? Graban el audio, le cambian el tono, por ejemplo, lo suben un semitono, que son 100 cents, lo reproducen y, muy importante, realimentan esa versión ya modificada al bucle. Ajá. Así, la siguiente repetición vuelve a cambiar de tono sobre la anterior, y eso crea esas cascadas ascendentes o descendentes tan características que se oyen mucho. Como arpegios de ecos. Exacto. Y usado sutilmente, por ejemplo, bajando una octava, menos 1200 cents, con poco feedback, puede ser genial para engordar un bajo o un pad sin que se note tanto el efecto de cascada. Luego están los diffusion delays. Mencionaste Valhalla Supermassive, que además es gratuito. ¿Son reverbs o delays? A veces confunden. Es que la línea es difusa, nunca mejor dicho. Lo que hacen es aplicar difusión. Piensa en miles de microecos aleatorios que como que emborronan cada repetición principal del delay. Crean una nube. Eso. Crean texturas muy densas, etéreas, muy similares a una reverb. La diferencia clave suele ser que la difusión actúa después del tiempo de delay inicial. O sea, tienes el eco principal y luego la nube. Esto mantiene la señal original un poco más clara al principio,
como si la reverb tuviera un predelay largo. Son geniales para atmósferas enormes, muy espaciales. Y por último mencionaste delays que manipulan el buffer de forma creativa, casi como si fueran samplers. Eso suena ya muy experimental. Sí, ahí entramos en territorio más de diseño sonoro. Sandman de Unfiltered Audio, por ejemplo, te deja congelar el buffer. O sea, deja de grabar y se queda con lo último que capturó. ¿Y qué haces con eso congelado? Puedes jugar con los puntos de inicio y fin de ese fragmento, o cambiar su longitud, mientras se reproduce en bucle. Es como hacer looping y manipulación de samples dentro del delay. Interesante. Y Silo, de la misma casa, es básicamente un delay granular. Imagina que el buffer no es una cinta que se reproduce linealmente, sino, no sé, una caja de arena sonora. Ok. El delay granular tiene como unas manitas, cabezales de reproducción virtuales, que cogen puñados de esa arena, granos de sonido, en momentos distintos, y los lanzan al aire. Pueden variar el tamaño del grano, la velocidad a la que lo leen, el tono. Es como descomponer el sonido. Exacto. Tomas el sonido grabado y lo descompones en micropartículas para crear texturas totalmente nuevas, a veces irreconocibles. Y lo fascinante es que todos estos efectos, por complejos que parezcan, derivan del principio básico: grabar, almacenar, modificar de alguna forma y reproducir con retardo. Todo esto un poco a la tierra. ¿Cómo usamos estas herramientas en la práctica? En una mezcla. Empecemos con algo rítmico. Eso de crear sincopación usando un delay estéreo. Claro. La sincopación es súper importante para el groove, ¿no? Para darle ese empuje, acentuar notas en lugares inesperados del compás. Imagina una melodía simple, muy cuadrada, donde las notas importantes caen en el primer y tercer pulso de semicorchea de cada tiempo. O sea, 1, 3, 1, 3. Sí, muy básico. Si usamos un delay estéreo ajustado a corchea con puntillo, dotted 8, que dura 3 semicorcheas, Ajá. las repeticiones van a tender a caer justo en los pulsos 2 y 4. Si la nota original está en el 1, la repetición cae en el 4. Si está en el 3, cae en el 2 del siguiente tiempo. Básicamente, el delay rellena los huecos que deja la melodía original. Creando un diálogo. Exacto, creando un diálogo rítmico que hace que todo suene más complejo, más fluido, más interesante. ¿Y si la melodía no es tan regular? ¿Si el ritmo cambia? Ahí es súper útil desvincular los canales L y R del delay. Puedes poner corchea con puntillo en un lado y corchea normal en el otro, por ejemplo. Así las repeticiones interactúan de forma menos predecible con el ritmo original. Claro, se adapta mejor. Y aquí vuelve a ser útil el control de spread que mencionamos. Esas pequeñas variaciones de tiempo ayudan a que las repeticiones no suenen tan robóticas y pueden prevenir problemillas de fase si un eco coincide exactamente con una nota que viene después. Ah, buen punto. Y además, ese pequeño desfase te permite usar un poquito más de feedback antes de que todo se empiece a embarrar, porque las repeticiones no se suman perfectamente una encima de la otra. Vale, genial, para manipulación rítmica. Otro uso súper común, casi invisible a veces, pero muy efectivo, es para ensanchar el sonido estéreo, ¿no? El efecto Haas. El famoso efecto Haas, sí. Se basa en cómo nuestro cerebro percibe la dirección del sonido, ¿no? Un retraso muy corto, generalmente menos de unos 30 milisegundos, en un canal respecto al otro nos hace percibir la fuente como si fuera más ancha. ¿Y cómo se hace eso? Con un delay. Puedes usar un plugin dedicado simple que solo hace eso, o, más versátil, con cualquier delay estéreo. Pones el tiempo en milisegundos, no sincronizado al tempo. Pones 0 ms en un canal y, digamos, 10 o 15 ms en el otro. Y la mezcla mix al 100%, para escuchar solo los canales retrasados. Pero, ¿no hay riesgo de problemas de fase al sumar eso en mono? Siempre se menciona eso. ¿Alguna precaución? Sí, siempre hay que chequear la compatibilidad mono, es verdad. Puede generar algo de cancelación. Pero usar un delay completo para esto en lugar de un simple desplazador de tiempo te da ventajas creativas. ¿Cómo cuáles? Puedes añadir un poquito de feedback para crear resonancias sutiles en ese espacio ensanchado. Puedes usar los filtros del delay para colorear el canal retrasado de forma distinta al original. O incluso probar modelos vintage, cinta, BBD, para darle un carácter específico a esa anchura. No es solo anchura, es anchura con personalidad. Me gusta eso. Anchura con personalidad, perfecto. Y vayamos a un área crucial, las voces. ¿Cómo nos ayuda el delay aquí? Vi que las fuentes mencionaban 3 técnicas interesantes. La primera, simular un chorus.
Sí, se puede crear un efecto tipo chorus muy efectivo, a veces más sutil o controlable que un plugin de chorus dedicado. Idealmente se usa un delay que pueda modular el tono, como uno tipo BBD. Color Copy funciona muy bien para esto por su calidez. ¿Y la técnica? Pones un tiempo de delay muy corto, casi imperceptible como un eco individual, ¿sabes? Menos de 20-30 milisegundos. El feedback a cero o casi cero. Solo quieres una repetición muy cercana. Ok. La clave es activar la modulación interna del delay, un LFO que esté variando sutilmente el tono de esa repetición todo el tiempo. Ajustas la velocidad, rate, y la profundidad, depth, de esa modulación a gusto. ¿Para que desafine un poquito? Exacto. Crea esa ligera desafinación y movimiento. Mezclas esa señal modulada con la voz original usando el control de mix y obtienes ese efecto clásico de engrosamiento. Suene más doble, más lleno. Entendido. Muy útil. Segunda técnica vocal. Slap back delay. Suena muy rockabilly, ¿no? O antigua. Es un clásico, sí, de esa época y de muchas otras. Típicamente se busca un sonido tipo cinta, tape, para esto, aunque no es obligatorio. ¿Y aquí cómo es? El truco es tiempo de delay corto, pero claramente audible, entre 80 y 200 milisegundos, más o menos. Lo suficiente para oír un eco rápido. Ajá. Y crucial, cero feedback, nada de repeticiones, solo un eco, una repetición nítida y rápida. A menudo se filtra un poco los agudos de esa repetición, ¿Para qué filtrar? para que no distraiga tanto, para que suene un poco más atrás, y para suavizar las eses, sibilancia, que a veces se acentúan en el eco. Da una sensación de espacio inmediato, como el eco rápido de una sala pequeña, pero sin la cola larga de una reverb. Añade dimensión sin ensuciar la mezcla. Es sutil, pero muy efectivo. Vale, slapback captado. Y la tercera, que suena más moderna, usar difusión y ducking en el delay vocal. Sí, esta combina varias ideas más contemporáneas. Usamos un delay digital que tenga capacidad de difusión, como el modo Quartz que tiene Valhalla Delay. Ajá, el que crea la nube. Exacto. Ajustamos un tiempo de delay rítmico que tenga sentido con la canción, por ejemplo, una corchea, y le añadimos difusión. Esto, como dijimos, emborrona las repeticiones, creando esa nube sonora. Una textura tipo reverb. Pero lo interesante es que puedes seguir manteniendo un pulso rítmico si no te pasas con la difusión. No es solo una mancha. ¿Y el ducking? ¿Para qué sirve aquí? Es fundamental para mantener la voz inteligible clara al frente. El ducking, que muchos delays modernos ya traen incorporado, lo que hace es bajar automáticamente el volumen del efecto, de esa nube de delay difusión, mientras la persona está cantando o hablando. Ah, como un compresor sidechain. De exacto. Es como un sidechain automático interno. Y cuando la voz calla, en los silencios entre frases, el volumen del efecto sube y llena el espacio. Así, la voz siempre está clara y presente, pero está envuelta en esa atmósfera que aparece y desaparece dinámicamente. Es muy práctico, no necesitas configurar ruteos complejos. Y me imagino que probar el modo ping-pong aquí también puede funcionar bien. Sí, totalmente. Puede añadir todavía más movimiento estéreo a esa textura difusa, haciendo que la atmósfera sea aún más envolvente. Genial, para voces pop modernas, seguro. Bueno, para ir cerrando, veamos un par de trucos más creativos, de esos que se oyen mucho en música electrónica o en diseño sonoro. Los famosos bucles de feedback. Ah, sí. Una técnica muy potente y a veces peligrosa si no tienes cuidado. Sirve para generar texturas, drones, atmósferas rítmicas. ¿En qué consiste? La idea es usar un delay con mucho carácter. Una emulación de cinta funciona muy bien, o un BVD, y ponerle un limitador justo después en la cadena para controlar los picos de volumen. Importante limitador, ¿no? Fundamental. Si no, puedes volar los altavoces o los oídos. Luego, empiezas a subir el control de feedback del delay lentamente, hasta encontrar el punto dulce, ese punto donde el delay empieza a autorregenerarse, a crear sonidos propios que evolucionan, casi como si cobrara vida. Entra en oscilación. Exacto, empieza a oscilar. A veces entrando en una distorsión agradable, que el limitador mantiene bajo control. Grabas la salida de eso durante un rato, mientras modulas algún parámetro quizás. Y luego buscas fragmentos interesantes en esa grabación que funcionen como loops rítmicos o atmosféricos. Puedes crear paisajes sonoros enteros a partir de un solo golpe de percusión o una nota. Es como usar el delay casi como un instrumento generativo en sí mismo. Muy interesante. Y el último truco, los delay throws, lanzamientos de delay. ¿Qué es eso?
Es una buena forma de describirlo, sí. Aquí la clave es usar el delay no como una inserción directa en el canal, sino en un canal de envío. Un canal de FX, un bus auxiliar. Ok, como una reverb. Exacto, como se usa típicamente una reverb. Y luego, lo que haces es automatizar el nivel de envío, send level, desde el canal original, la voz, un sinte, lo que sea, hacia ese canal de delay. ¿Para qué? Para lanzar throw solo ciertas palabras o sílabas o sonidos específicos a ese delay. Y ese delay normalmente tendrá un feedback bastante alto, para que las repeticiones duren un buen rato. Ah, ya veo. Imagina una frase vocal. Automatizas el envío para que solo la última palabra de la frase se mande al delay. Esa palabra se queda repitiendo y desvaneciéndose en el espacio, mientras la voz principal ya sigue con otra cosa. Crea un énfasis muy dramático. Muy dramático, sí. O un efecto de eco puntual y exagerado. Es genial para transiciones, para finales de sección, o simplemente para destacar momentos clave de una melodía o una letra. Y supongo que aquí también es buena idea poner un limitador en el canal de envío del delay, por si acaso. Muy recomendable, sí. Sobre todo si usas feedbacks muy altos para que dure bastante. Te da un seguro. Clarísimo. Bueno, hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con la idea más simple de grabar y repetir y llegamos hasta la manipulación granular, los ritmos complejos con multitaps, los feedback loops creativos. Es impresionante cómo todo, al final, parte de ese mecanismo básico de buffer y retroalimentación. Totalmente. Y creo que la clave es esa. Entender la mecánica, aunque sea a nivel conceptual, te libera un poco de depender solo de los presets. Te permite usar el delay con intención, ¿sabes? Para lograr exactamente el espacio, el ritmo o la textura que buscas en tu música de forma mucho más precisa y, sobre todo, creo yo, mucho más creativa. Sin duda alguna. Y nos deja pensando. Vimos cómo cambiar la velocidad en los delays de cinta afecta directamente el tono, por una cuestión física. Si extrapolamos esa idea, pero a los delays digitales o los granulares o los de difusión, que tienen parámetros de tiempo súper flexibles y controlables digitalmente, Ajá. ¿qué pasaría si empezamos a modular ese parámetro de tiempo, los milisegundos, la subdivisión rítmica, de forma intencional, expresiva, en tiempo real? No solo para simular las variaciones de la cinta, sino para manipular directamente al retardo de formas drásticas y musicales. Interesante. ¿Podría eso generar texturas o efectos rítmicos o de tono que vayan más allá del pitch bend o el chorus que ya conocemos? ¿Qué territorios sonoros inexplorados se podrían abrir con esa manipulación directa y radical del retardo mismo? No lo sé. Ahí queda la pregunta flotando, para seguir explorando.